Muy buenos días, estudiantes de cuarto grado de primaria de la institución educativa Nuestra Señora de las Mercedes. Con ustedes el profesor Ramaniel García Walter para explicar nuestra tercera clase virtual, orden de información. Vamos a empezar con algunos ejemplos para que se entienda mejor la clase. ¿Sí? Vamos a empezar entonces. Acá tenemos un caso de ordenamiento vertical. En un edificio viven 4 hermanos. ¿Sí? En un edificio viven 4 hermanos, cada uno en un piso diferente. Hernán vive en el tercer piso, dato clave, Hernán el tercer piso y arriba de la casa de Juan, pero no podemos ubicar todavía a Juan, porque no sabemos Juan puede ser en el segundo o en el primero. Paolo vive en el segundo piso, entonces ahora sí en el otro dato clave, Paolo en el segundo piso, Hernán en el tercer piso, por lo tanto Juan en el primer piso y nos queda que el José en el cuarto piso. Bien, continuamos. Luis es más bajo que Jesús. Ángel es de la misma estatura que Mario. Jorge es de la misma estatura que Luis y Mario es más bajo que Jorge. Completa el esquema. Empezamos. Luis es más bajo que Jesús. Entonces tenemos acá, Luis es más bajo que Jesús. Entonces Jesús es más alto que Luis. Se deduce. Ángel es de la misma estatura que Mario. Entonces pasamos por acá. Ángel es de la misma estatura que Mario. Si Mario es más bajo que Jorge, entonces por acá Jorge es más alto que Mario. Pero ya sabemos que Jorge es de la misma estatura que Luis. Jorge es de la misma estatura que Luis. Por lo tanto, completa el esquema. Ya tenemos entonces el más alto de todos sería Jesús y habrían dos más bajos, Mario y Ángel. Muy bien. Siguiente situación. 4 amigos se sientan alrededor de una mesa. Además, Alan no se sienta junto a Alberto. Entonces ubicamos por acá. Alan no se sienta junto a Alberto. Entonces Alberto lo ubicamos al frente. Ni Alejandro se sienta junto a Pedro. Alejandro tampoco puede estar junto a Pedro. Y por acá nos dan un dato más. Pedro se sienta a la derecha de Alan. Este es dato clave. Entonces Pedro está a la derecha de Alan. Y Pedro está a la izquierda de Alberto. ¿Sí? Entonces responde, ¿quién está frente a Alejandro? Frente a Alejandro está Pedro. ¿Quién está junto y a la izquierda de Pedro? Junto y a la izquierda de Pedro está Alan. Cabe recordar también que cuando una persona se sienta alrededor de una mesa, se sienta siempre mirando al centro. Si Pedro está mirando al centro, entonces Alan está a la derecha de Pedro y Alberto está a la izquierda de Pedro. Muy bien, continuamos. Bien, continuamos. Acá tenemos un ejercicio que su resolución exige utilizar tabla de doble entrada. En una reunión se encuentra un pintor, un escritor, un sastre y un albañil. 4 personajes. Y además en sus nombres son Jean, Luis, Juan y Roberto. Dato de problema. Para este tipo de problemas les recomiendo empezar siempre por el dato explícito, el dato clave. En este caso el dato clave es que Jean hace años escribe libros de historia. Eso nos indica que Jean es escritor. Y empezamos por ahí entonces. Si Jean es escritor, implica que no es albañil. Entonces marcamos una X, tampoco es pintor y además tampoco es sastre. Y además nos indica que si Jean es el escritor, Luis ya no es escritor, tampoco Juan y tampoco Roberto. Eso no, mira cuánto nos ayuda a llenar este cuadrito de doble entrada. Muy bien. Ahora sí continuamos. Jean y el pintor están enojados con Luis. Significa que Jean no es pintor, ya lo vimos, que tampoco Luis es pintor. ¿Sí? Juan es amigo del albañil, entonces nos indica que Juan no es albañil. Entonces, si Juan no es albañil, marcamos con una X que Juan no es albañil. El escritor es familia de Luis. El escritor es familia de Luis. Significa que Luis no es escritor. Ya vimos que no es escritor. El sastre es muy amigo de Roberto. Significa que Roberto no es sastre y tampoco es albañil. Entonces marcamos X, marcamos X. Entonces, de acá llegamos a una conclusión. Si Roberto no es albañil, no es escritor y no es sastre,
Por lo tanto, podemos concluir que Roberto es pintor. Y si Roberto es pintor, Juan ya no puede ser pintor. Y entonces nos queda que Juan es el sastre. Y si Juan es el sastre, Luis tampoco podría ser el sastre. Entonces ya tenemos que cada uno su profesión, ¿cierto? Muy bien. Entonces ahora sí ya podemos responder qué es cada uno de ellos. De esta manera entonces se resuelven ejercicios de cuando requiere tabla de doble entrada. ¿Quién es el sastre? Con toda seguridad podemos decir que el sastre es Juan. Muy bien. Bien, continuamos. Acá te dejo 1, 2, 3, 4 ejercicios que la solución es parecida a los casos anteriores que te expliqué. Ya, solamente cuestión de que lo leas. No te explico porque el video se va a hacer muy grande y muy pesado. Entonces estamos tratando de hacer videos lo más corto posible para que se pueda subir a la red. Continuamos entonces. A ver, 4 hermanos se sientan alrededor de una mesa con 5 asientos. Si se sabe que entre Rosa y Gabriela hay un asiento vacío. Entre Rosa y Gabriela un asiento vacío. Ana no se sienta junto a Rosa. Ana no se sienta junto a Rosa. Entonces queda un espacio y en ese espacio ubicamos a Nora. Muy bien, entonces ¿quién se sienta entre Gabriela y Nora? Entre Gabriela y Nora se sienta Ana. Otra situación. Eduardo, Paolo y Rolando son profesores de álgebra, geometría y aritmética, aunque no necesariamente en ese orden. Rolando no enseña aritmética. Entonces, a ver, Rolando no enseña aritmética. Paolo no enseña aritmética. Si Rolando ni Paolo enseñan aritmética, ¿quién enseña aritmética? Eduardo. Eduardo enseña aritmética. Pero además te dice, Paolo no enseña aritmética ni álgebra. Entonces, si Paolo no enseña aritmética ni álgebra, entonces Paolo no enseña aritmética ni geometría, perdón. Entonces, Paolo enseña álgebra. Listo, ya tenemos entonces Rolando enseña geometría. Completo, ¿quién enseña geometría? Rolando. Así, siguiente situación. 3 niñas, Susana, Elsa y Leticia, tienen como mascotas un perro, un gato y un loro. Si se sabe que la mascota de Susana repite todo lo que escucha. ¿Qué animalito repite lo que escucha? El loro. Entonces Susana tiene loro. A Elsa no le gustan los gatos. ¿A qué animal no le gustan los gatos? Al perro, ¿no es cierto? La pregunta es, ¿quién es la dueña del perro? Elsa. Muy bien. 5 personas se sientan alrededor de una mesa. Se sabe que Juan se sienta entre Ana y Carola. Juan se sienta entre Ana y Carola. Elizabeth se sienta al lado de Ana. Elizabeth se sienta al lado de Ana. ¿Quién está entre Juan y Daniel? ¿Quién está entre Juan y Daniel? Entonces la respuesta es Carola. Continuamos. Las señoritas Esther, Sofía, Brenda y Kelly tienen apellidos diferentes y se sabe que Esther, Bustamante y Miranda fueron a la casa de Gironda. ¿Qué significa entonces? Empezamos acá que Esther no apellida Bustamante, tampoco apellida Miranda y tampoco apellida Gironda. Entonces Esther, por lo tanto, apellida Arrés. Sofía, bueno, entonces acá tenemos Esther, apellida Arrés. Siguiente dato, Sofía, Arrés y Bustamante son secretarias. Sofía, Arrés, o sea Esther, y Bustamante, entonces Sofía no apellida Arrés, tampoco apellida Bustamante. Entonces, continuamos. Gironda y Kelly son los viernes juegan bingo. Gironda y Kelly. Entonces Kelly no apellida Gironda. ¿Sí? Entonces, continuamos. Siguiente dato. Miranda, Bustamante y Brenda estudiaron en San Marcos. Significa entonces que Brenda no apellida Miranda. Brenda tampoco apellida Bustamante. Por lo tanto, ahora sí podemos completar que Esther apellida Arrés, Sofía apellida Miranda, Brenda apellida Gironda y Kelly apellida Bustamante. Muy bien, entonces, ¿cuál era la pregunta? ¿Cuál es el nombre de la señorita Arrés? A Esther. Muy bien. Siguiente situación. En una mesa hexagonal se sientan 3 parejas distribuidas simétricamente. Si se sabe que cada varón está frente a su novia.
Renzo está entre Manuel y Cintia y frente a Abigail. Un dato clave. Renzo está entre Manuel y Cintia y frente a Abigail. Darío está frente a Cintia y junto y a la izquierda de Manuel. Darío está frente a Cintia y junto y a la izquierda de Manuel. Listo, entonces, ¿quién es el novio de Esther? El novio de Esther será Manuel. ¿Sí? ¿Quién es el novio de Esther? Manuel. Están frente a frente. ¿Quién está a la derecha de Abigail? A la derecha de Abigail estaría Darío. Listo, entonces, pregunta respondida. Continuamos con ejercicios de Olimpiadas. 1. En un edificio de 5 pisos viven 5 amigos. Cada uno vive en un piso diferente. Brenda vive debajo de Ramiro. O sea, un piso más abajo que Ramiro. Pero 2 pisos más arriba que Yasmina. Entonces contamos, Brenda, unos 2 pisos más arriba que Yasmina. Si Doris vive en el tercer piso, dato clave, entonces, ¿en qué piso vive José? Entonces concluimos, tercer piso, Doris, Brenda, cuarto piso, Ramiro, quinto piso, Yasmina, segundo piso y José, por lo tanto, en el primer piso, ¿verdad? Muy bien. Continuamos. Rosario es más alta que Luisa. Rosario es más alta que Luisa. ¿Quién tiene la misma estatura que Fabiola? Luisa tiene la misma estatura que Fabiola. Cristina tiene la misma estatura que Beatriz. Cristina la misma estatura que Beatriz. ¿Quién? Beatriz es más baja que Fabiola. Entonces la pregunta es, ¿quién es la más alta? Por lo tanto, la más alta es Rosario. Siguiente ejercicio, a ver, 3. Nicolás es más bajo que Marcos. Nicolás más bajo que Marcos, pero tiene la misma estatura que Gustavo. Gustavo es más alto que Esteban, pero más bajo que Diego. ¿Quién es el más bajo? Obviamente acá, sin lugar a duda, el más bajo es Esteban. Siguiente situación. Kevin invita a almorzar a sus amigos Juana, María, Diego, César y Lucía, quienes se sientan alrededor de una mesa hexagonal. Se sabe que Lucía no pudo asistir, por lo tanto le dejamos en blanco. Kevin se sienta junto a César y Diego. Kevin se sienta junto a César y junto a Diego. Frente a César se sienta Juana. Frente a César se sienta Juana. Si junto a un varón no se encuentra el asiento vacío, ¿entre quiénes está el asiento vacío? Entonces, completando los datos del problema, entre María y Juana. Muy bien, siguiente situación de Olimpiadas. Adriano, Nicolás, Jairo y Paolo viven en 4 distritos diferentes. ¿Se sabe qué? Nicolás no vive en Ancón. Acá recomiendo hacer con tablita de doble entrada. ¿Sí? Nicolás no vive en Ancón y Paolo vive en Pueblo Libre. Dato clave entonces, Paolo, Pueblo Libre. Muy bien. Adriano va a Miraflores a visitar a Jairo. Significa que Adriano no vive en Miraflores, entonces Jairo vive en Miraflores. Y a Paolo le gustaría vivir en San Borja, entonces Paolo no vive en San Borja, porque él vive en Pueblo Libre. ¿Dónde vive Adriano? ¿Quién vive en San Borja? Entonces concluimos que Adriano vive en Ancón. Adriano vive en Ancón, Nicolás vive en San Borja, Jairo vive en Miraflores y Paolo vive en Pueblo Libre. ¿Listo? Entonces, ¿dónde vive Adriano? Adriano vive en Ancón. ¿Quién vive en San Borja? En San Borja vive Nicolás. ¿Listo? Entonces, a ver. Muy bien, gracias por su atención. Les recomiendo pues copiar la clase en su cuaderno y leerlo hasta entender, practicarlo. Gracias por su atención. Hasta la próxima.